Bueno, en este video vamos a desarrollar los tips que necesitamos tener en cuenta, la forma de encarar los ejercicios que están en la página 107 y 108, que son los del tipo de límite notable, seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que son los ejercicios del 33 hasta aproximadamente el 49, que termina en la página 108. En particular, nosotros vamos a resolver y vamos a explicar el ejercicio número 33 y el 35. Bien, para ello vamos a ir al ejercicio número 33, que ya ahí lo tengo yo desarrollado, y vamos a empezar a explicarlo y vamos a tener en cuenta algunos procesos que nosotros vamos a hacer. En los ejercicios de límite van a ver que es muy común nosotros ir modificando nuestros enunciados, que serían en este caso los ejercicios propuestos, de tal manera que no cambie el ejercicio propuesto original, pero sí irlo presentando de otra manera. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, que nos dan la ecuación y igual a 2x menos 5. Y nosotros, por algún motivo, necesitamos que nos aparezca un 7. Entonces, en vez de poner 2x menos 5, podemos poner 2x más 7 menos 12, que sería lo mismo que poner 2x menos 5. Pero en esa ecuación no está apareciendo ese 7. Bueno, ese tipo de modificaciones lo vamos a usar en muchísimas veces. Vamos a estar haciendo esos cambios aparentes de nuestras ecuaciones. Sería una especie de maquillaje, o sea, la vamos presentando de una manera distinta a la original, pero que sustancialmente no cambia, o sea, sigue manteniéndose la misma ecuación original. Bien, vamos a nuestro caso. Nosotros tengamos siempre presente que en nuestro caso lo que tenemos que trabajar es con el ejercicio en el cual el límite notable, que es, vamos a ponerlo aquí, que me había olvidado, que es que el límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, esto es 1. Eso era el límite notable que nosotros habíamos encontrado en el teórico, ¿sí? Poner igual a 1. Bien, este ejercicio en el cual se nos plantea, nos dice que el límite de seno, cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre seno de 3x. Bien, aparentemente este ejercicio sería un caso de límite notable, pero digamos como que nos están faltando elementos. O sea, aquí aparece un seno, acá aparece otro seno, la variable tiende a 0, pero nos estaría faltando este elemento que es el x. Antes de seguir, vamos a aclarar una cosa. El límite notable es este. ¿Qué significa que sea este? Si yo, normalmente nosotros la variable independiente la llamamos x, pero no necesariamente tiene que ser x. Puede ser la variable independiente Juan, Pérez, Tito, Manzana, o puede ser 3x, o logaritmo de x. O sea, no necesariamente la variable es x, ¿sí? Si nosotros acá tuviésemos, como en este caso que tenemos aquí, que acá tuviéramos seno de 5x sobre x cuando x tiende a 0, nuestra variable acá en el numerador sería 5x. Y aquí sería x y aquí sería x.
Y el límite notable para que esto sea 1, todo esto sea 1, tiene que acá, esta variable que yo pongo adentro del seno, o sea, lo que sería la variable de salida del seno, tiene que coincidir exactamente con lo que tengo acá en el denominador, y tiene que coincidir exactamente con la variable que tiende a 0. O sea, si yo acá tuviese seno de x al cuadrado, y acá tengo x al cuadrado, y acá tengo x al cuadrado, esto sigue siendo 1. O sea, tiene que ser exactamente lo mismo esto, que esto, que esto, y esto tiene que tender a 0 para que todo esto sea 1. Eso es muy importante cuando hagamos algún ejercicio un poco más complejo de este tipo de límite, de tenerlo siempre muy, muy presente. Ya a medida que vayan haciendo los ejercicios, van a ir notando que lo que les estoy diciendo, que se tiene que mantener esas tres variables exactamente iguales para que esto sea 1. Bien, volvamos a lo nuestro. Decíamos, teníamos este ejercicio, donde acá aparentemente hay un seno, una variable que tiende a 0, pero el problema es que no tenemos la x. Y por otro lado, acá tendríamos de última tener una x y no un seno de 3x. Por lo tanto, vamos a transformar esta ecuación en una ecuación que sea igual que esta, pero que de alguna manera esa ecuación nos esté diciendo algo que esta ecuación no nos está diciendo. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo multiplicar y dividir por 5, multiplicar y dividir por x, y multiplicar y dividir por 3. En definitiva, esta expresión y esta es exactamente la misma. Porque este se va con este se va con este se va con este, todo esto es 1, por lo tanto, todo esto es seno de 5x sobre seno de 3x. O sea que yo escribir esta expresión o esta es la misma. Pero en esta expresión, como vemos, ya nos empezó a aparecer una x aquí y aquí, que la estábamos necesitando para asimilar esta expresión con esta que está aquí. Ahora vamos a hacer otro paso. Vamos, acuérdense cómo era el cociente de dos fracciones, ¿sí? O sea, si yo pongo, vamos a poner aquí, o sea, si yo escribo A sobre B todo sobre C sobre D, esto es lo mismo que poner A sobre B por D sobre C. O sea, es como si yo esto lo subo, este elemento, este que está acá, lo pongo en el numerador, y esto lo doy vuelta y lo pongo en el denominador, ¿sí? Es lo que voy a hacer aquí. O sea, esto era la definición de división de dos fracciones, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer aquí. Esto lo pongo como denominador de este elemento, tanto el x como el 3. Por otro lado, aquí son como si tuviésemos productos, ¿verdad? Como si aquí tuviera un por y por. Por lo tanto, esto lo voy a poner por un lado, y estos dos lo voy a poner como denominador por otro lado, y dejo independientemente el 5 y el 3 por otro lado. O sea que expreso este cociente de esta manera, que acá lo distancié como para que quede más claro. Fíjense, en el numerador desapareció, puse un 1, que aquí no estaba, pero para que sea más claro, puse un 1, es como si hubiese multiplicado esto acá por 1. Este 5 lo puse acá más a la derecha, este x y 3 que no está más acá en el numerador, lo pasé como denominador del denominador,
y este 5, seno de 5x con 5x, lo englobé y lo puse aquí, ¿sí? O sea que esto es exactamente lo mismo que esto, y es exactamente a mi fórmula original. O sea que hasta ahora estoy respetando mi fórmula original exactamente, pero la expresé de una manera que para los fines de mi ejercicio es mucho más conveniente. Bien. Ahora, a nosotros habíamos dicho que, si ustedes recuerdan, que el producto y la división del límite era el límite, o sea, el cociente del límite era el límite del cociente. Eso que parece un juego de palabras es fundamental para el proceso algebraico del cálculo del límite. Habíamos dicho que de alguna manera el límite era como que distribuía sobre la suma, sobre la resta, sobre el producto y sobre el cociente. Eso me facilitaba enormemente la resolución de problemas. Por lo tanto, yo lo que acá tengo es que tengo que calcular el límite de toda esta expresión. Por lo que acabo de decir, acá es como yo aquí esta fracción que está entera la podría particionar en tres, ¿verdad? Podría poner una fracción que llega hasta acá un punto, otra fracción que llega hasta acá, un punto y otra fracción, ¿sí? Es como si fuera el producto de esto y por esto. Y este producto, el segundo, lo puedo pensar como esto dividido esto. O sea, en definitiva, toda esta expresión la puedo pensar como todo esto por esto dividido esto por todo esto. Y ahí, de esa manera voy a distribuir el límite. Voy a poner el límite de esto, que lo puse aquí, por el límite de esto, y esto usé la propiedad conmutativa, lo puse aquí, que sería esto, y aquí me quedaría el límite de todo lo que está acá. ¿Sí? Que el límite de todo esto, o el límite de todo esto, es igual al límite de esto dividido el límite de esto. Porque el límite del cociente es el cociente del límite. Por ende, me quedó esta expresión. Límite de esto por el límite 5 tercios por el límite de 1 sobre el límite de esto. Bien. Ahora vamos a ir analizando por separado cada uno de estos 4 límites que me han quedado acá. Vamos a analizar primero este y vamos a, por esta primera oportunidad, vamos a hacer una serie de pasos que luego, obviamente, con el correr del tiempo no los vamos a hacer. Pero como este es el primer ejercicio que hacemos todos los pasos. Algo similar a como hacíamos cuando despejábamos una ecuación allá por primer año. Hacíamos un montón de pasos que seguramente ahora hay un montón de pasos que ustedes obvian al hacerlos. ¿Sí? Acá vamos a hacer algo similar. Vamos y ese cambio o ese cambio variable que vamos a hacer es para respetar lo que habíamos dicho acá. Nosotros acá tenemos el límite de seno de 5x sobre 5x y acá no tenemos 5x, tenemos x. Y lo que habíamos dicho cuando arrancamos aquí era que esta variable, lo que está como función del seno, si acá tengo un 5x, acá en el denominador tengo que tener exactamente lo mismo. ¿Qué lo tengo? Tengo una 5x. Pero el problema es que acá no tengo 5x, tengo x. Entonces vamos a hacer un cambio de variable y vamos a ver qué pasa. Yo le voy a llamar, o sea, cambiar la variable es otra forma de representar algo igual que lo que me habían presentado en un comienzo, pero nuevamente maquillado de otra manera, que a los fines de lo que yo quiero determinar me sirve. Entonces voy a hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque a mí me conviene y no estoy infringiendo ninguna ley. Entonces yo digo que en vez de trabajar con 5x, trabajo con z. O dicho de otra manera, z es igual a 5x. Si z es igual a 5x, yo aquí
no voy a poner más seno de 5x, voy a poner seno de z. Y acá no voy a poner 5x, voy a poner z. Y acá, yo acá tendría que poner x. Acá, porque acá tenía x. Pero fíjense, si yo paso este 5 para aquí, me queda que x es 5z sobre 5. Cuando x tiende a 0, z, ¿cuánto tiende? A 0. ¿Sí? Por lo tanto, en vez de poner z o 5z, da lo mismo. Por eso que yo acá no pongo z sobre 5, sino que puedo, porque acá tendría que poner z sobre 5. Entonces, en vez de poner z sobre 5, pongo z directamente. Entonces, como decimos, tenemos, aquí hemos reemplazado 5x por z. Por lo tanto, en vez de poner z sobre 5, es a los fines de este límite, es lo mismo. O sea, poner z sobre 5, cuando z tiende a 0, z también va a tender a 0. Entonces, esto sí va a ser el límite cuando z tiende a 0, seno de z sobre z igual a 1. Por lo tanto, esto es 1. Por eso que aquí es como si yo pongo x que tiende a 0 o pongo 5x que tiende a 0 da lo mismo. Porque cuando x tiende a 0, 5x también tiende a 0. Por lo tanto, yo podría perfectamente, si yo quisiese, poner acá un 5. Por ende, todo esto es 1. Con el mismo criterio, todo esto que está aquí también es 1. Haciendo la misma salvedad que aquí tendríamos que tener un 3. Esto es 1, esto es 1. El límite de x que tiende a 0 de 1 obviamente es 1 porque no depende de x, siempre es 1. Y el límite de 5 tercios cuando x tiende a 0, por lo mismo, es 5 tercios. Por lo tanto, esto nos queda 1 por 5 tercios por 1 sobre 1. Todo esto es igual a 5 tercios. Y eso es el límite de esta ecuación. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre 3x es igual a 5 tercios. Bien, ahí habríamos resuelto entonces el ejercicio 33 de la página 107, que es exactamente este ejercicio que está aquí. Ahora vamos a resolver un ejercicio que tiene unas características un poco distinto a este, que es el número 35, que sería coseno de x sobre pi menos un medio de pi, límite de x que tiende a un medio de pi, y el resultado nos da menos 1. Bueno, vamos a tratar de resolver ese ejercicio. Para ello, vamos a ir aquí, que yo ya lo tengo aquí resuelto. Bien. Por lo tanto, vamos a tratar de resolver este ejercicio de la número 35 de la página 107, que es este que está aquí. Bien. Si nosotros observamos este ejercicio, dista bastante de que este ejercicio se pudiese resolver por el límite notable de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, porque en el numerador no me aparece un seno, me aparece un coseno. Aquí no me aparece una x, me aparece una x menos un número, y la variable no tiende a 0, sino que tiende a un número. O sea que aparentemente este ejercicio no tiene absolutamente nada que ver con los ejercicios del límite de seno de x sobre x. Pero nuevamente, vamos a ver cómo haciendo un maquillaje, un cambio de variables, un cambio de expresar esta función de otra manera, vamos a ver cómo lo podemos llevar a una forma
que se va a resolver a través de un límite notable. Cuando ustedes tengan algo como esto, lo primero que ustedes tienen que tratar de ajustar es que la variable que ustedes, o sea, ustedes tienen la variable x, pero hagan un cambio de variable de tal manera que esa nueva variable que ustedes adoptan, en ese límite sí esa variable tiende a 0. En este caso la variable nuestra no tiende a 0, tiende a pi sobre 2. Por lo tanto vamos a hacer este cambio de variable. Z igual a x menos pi sobre 2. Si yo hago ese cambio de variable en esta ecuación, cuando este ejercicio que me pide que mi variable tienda a pi sobre 2, aquí, cuando x tienda a pi sobre 2, z va a tender a 0, porque va a ser pi sobre 2 menos pi sobre 2. Por lo tanto, si yo reemplazo x aquí, en esta ecuación, y la reemplazo aquí, yo en vez de poner x pongo z, pero ahora mi límite de integración, mi límite al cual tiende la variable, ya no es más pi sobre 2, es 0. ¿Sí? Eso es muy importante porque muchas veces uno hace el cambio de variable aquí y se olvida de hacerlo aquí. Y es tan importante este cambio de variable como este, ¿sí? Para no cometer error. Repito, mi ejercicio original, mi variable tendía a pi sobre 2. Si mi nueva variable ahora es esta, cuando yo haga el reemplazo de variable y en vez de poner x aquí ponga z, tengo que poner lo que va a tender esta variable cuando la variable original tendía a x a pi sobre 2. Bien, por eso aparece este 0. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora voy a reemplazar esto que está aquí por este valor. Por lo tanto acá me aparece una z. Y luego tengo que reemplazar x por su equivalente que lo saco de aquí. Por lo tanto x va a ser z más pi sobre 2. Que lo pongo aquí. Por lo tanto esta expresión ahora la he convertido a través de un cambio de variable en z, y a z lo he definido a través de esta variable de esta manera. ¿Sí? O sea que esto es lo mismo que esto, nada más que expresado de otra manera. Ahora, si yo miro esto, ya está un poco más aproximado a lo que yo buscaba. Ya por lo menos acá me aparece la variable. Recuerden que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, lo importante es que las variables, esa x, en los tres lugares esos, apareciera la misma variable, no importaba si era x, z o pepito, ¿sí? En este caso particular es z, por lo tanto ya aparece la variable z en su forma correcta, que tiende a 0, y en el denominador aparece la z, que es lo que yo estaba buscando. El único problema sería aquí, en el numerador, que tenemos dos problemas en uno. Por empezar, en vez de aparecer el seno, aparece el coseno. Y en vez de aparecer la z sola, aparece la z más algo. Bien. Dejemos por un instante este numerador de coseno de z más pi sobre 2 y hablemos un poquito de un reemplazo trigonométrico que les quiero comentar. Y luego volvemos sobre nuestro problema. Cuando ustedes estudien, o si ya han estudiado en geometría, supongo, trigonometría, van a ver que encuentran una serie de identidades trigonométricas, que se llaman, que son muchísimas. La más común es seno de x cuadrado más seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. El seno sobre el coseno es la tangente, pero después hay mucho más identidades trigonométricas como el seno de la suma de dos ángulos, el seno de la resta de dos ángulos, el coseno de la suma, el coseno de la resta, la tangente. O sea, hay un montón de identidades trigonométricas, son todas muy similares, la formulita, en cuanto a la fórmula y en cuanto a los signos, en una cambia, en una es positiva, en la otra negativa, de tal manera que es muy difícil recordárselas todas de memoria. Por lo tanto, en general uno hace uso de una tabla y listo. Ahora, hay una
forma de una identidad trigonométrica que es muy sencilla cuando decimos, una cosa es decir el seno de alfa más beta y otra cosa es decir el seno de alfa más pi sobre 2, el seno de alfa menos pi sobre 2. Esa es una identidad trigonométrica muy sencilla de resolver, que a veces ni hace falta recordar la fórmula, sino recordando cómo era el círculo trigonométrico uno la sabe deducir en forma muy rápida, y se las quiero comentar porque muchas veces uno lo va a usar y no tiene que recurrir a esa fórmula o a una tabla. Pero lógicamente esto es válido, es fácil de encontrarlo solamente para el caso que a un ángulo le sumemos pi sobre 2 o pi o 2 pi, o sea, un cuarto de círculo, medio, 3/4 o un círculo, ¿sí? Que en este caso estamos sumando a z un ángulo recto, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el círculo trigonométrico, ¿sí? Nuestro eje X e Y, el círculo trigonométrico de radio unitario, como siempre lo tomamos, donde aquí sería el radio 1 o la hipotenusa de este triángulo que hemos formado a través de un ángulo X, que le llamamos, y ese lo hemos tomado, como siempre, en sentido antihorario positivo, y arrancando el 0 de nuestro ángulo trigonométrico respecto del eje positivo de la X. Bien, por lo tanto, este ángulo, ¿sí?, es X, que está aquí en azul y aquí en rojo. Bien, si a X, a este ángulo, le sumamos un ángulo de 90 grados como este, todo este ángulo obviamente será X más pi sobre 2. Bien. El seno de este ángulo era este valor dividido esto. Y el coseno de este ángulo era este valor dividido esto. ¿Sí? Bien. Vamos al caso del seno de este ángulo. Dijimos que el seno de este ángulo es B sobre este valor que llamémosle H, que es lo que puse aquí. Bien, veamos qué pasa cuando esto le sumamos 90 grados. Si le sumamos 90 grados, yo trazo aquí mi radio vector. El seno de este ángulo es este cateto, que en realidad no es un cateto, porque acá no acá se formaba un triángulo, pero en el círculo trigonométrico, cuando tenemos ángulo mayor a 90, no se nos forma un triángulo, sino que trabajamos con este lado, con este radio vector, pero trabajamos con este radio vector. Por lo tanto, el seno es representativo de este segmento. Y el coseno es el representativo de este segmento que tengo. Para que no se nos haga lío, en vez de pensarlo de esa manera, yo puedo pensar como que este triángulo lo roto 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, este lado ahora pasa a ser este, y este lado ahora pasa a ser este, ¿sí? Bien, si el seno de este ángulo era este lado, este cateto, este valor de I, que si yo acá formo un rectángulo, lógicamente este lado es igual que este, y este igual que este. Por lo tanto, el seno de este ángulo es esto, dividido esto, o lo que es lo mismo, esto, dividido esto. Eso es el seno. Ahora, el coseno de este ángulo va a ser este cateto, si yo hago este rectángulo, va a ser este pedacito dividido esto. ¿Sí? Que por construcción, esto es igual que esto. Dicho de otra manera, el coseno de este ángulo sería este cateto dividido esto, que es lo que puse acá. Esto dividido esto, que está acá. Pero este B va en el sentido negativo de la X, por lo tanto es menos B, no es más B, porque más B sería si estuviera para este lado, pero está para este lado. Por eso que llego a esta conclusión. El seno de este ángulo es esto dividido esto.
Y el coseno de este ángulo es esto, negativo, dividido esto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, si nos miramos cómo es el seno de x con el coseno de x más pi sobre 2, iguales y de sentido contrario. B, B, H, H, y acá tengo un menos y acá tengo un más. Por lo tanto, el seno de este ángulo es lo mismo que el coseno de este ángulo. O dicho de otra manera, el coseno de este ángulo es lo mismo que el seno de este ángulo. Por lo tanto, en vez de poner esto que está aquí, lo reemplazo y pongo menos seno de z. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora fíjense que acá ya me quedó aún mejor. Ya tengo el z que tiende a 0, acá tengo un z, y acá tengo un z, y acá tengo un seno. Lo único que nos estaría molestando es este menos 1. Pero esto lo puedo pensar como menos 1 por el seno de z sobre z. Luego, el límite del producto es el producto de los límites. Por lo tanto, puedo pensar a esto como el límite de menos 1 por el límite de seno de z sobre z, que es lo que puse acá. Esto, el límite de z que tiende a 0 de menos 1, como menos 1 no depende de z, siempre va a ser, este valor siempre va a ser menos 1. Por lo tanto, todo esto es menos 1. Y esto, el límite de z que tiende a 0 de seno de z sobre z, es 1. Por lo tanto, toda esta expresión es menos 1. Entonces, fíjense cómo algo que aparentemente no tenía en absoluto nada que ver con un límite notable, seno de x sobre x, a través de reemplazos relativamente sencillos, hemos logrado pasar de esta expresión a esta, y luego de esta a esta, y resolver nuestro problema. ¿Sí? Bien. En general, los ejercicios de límite, de este tipo de ejercicios de límite, los grados de dificultad en general se presentan en este tipo de transformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes miran acá los ejercicios, fíjense que acá tiene un seno cuadrado sobre t, pues tienen que arreglársela para poner todo en función de seno sobre t. Aquí tiene un seno de x sobre seno de nx, parece que se dijera a la n, o no sé, está muy borroso. Aquí tenemos una tangente, acá tenemos una cotangente, acá tenemos un límite de 1 menos x y una tangente de 1/2 de x. Bueno, todo esto aquí tenemos 1 menos coseno sobre x cuadrado. Todos estos ejercicios tienen que ir haciendo reemplazos. También recuerden lo que les he dicho, que cuando Sadowski, como en este caso, les dice, tengan en cuenta de hacer este reemplazo. Por ejemplo, acá que para este ejercicio hace esta salvedad, para este ejercicio hace esta salvedad, tenganla en cuenta porque si uno no hace esos reemplazos hay veces que no da. ¿Sí? O se les hace muy dificultoso. Pero eso no quiere decir que por ahí ustedes encuentren otro reemplazo, otra forma de expresar la ecuación y igual les dé, ¿verdad? O sea, en la medida que uno no haga nada que está incorrecto, pues está perfecto. O sea, muchas veces ustedes van a decir, profe, ¿esto lo puedo hacer? Y yo les voy a siempre a repetir la misma frase y ustedes siempre se ríen. Yo les digo, y si está bien, se puede hacer. Lógicamente es un chiste, pero la realidad es eso. O sea, muchas veces uno lo puede hacer si está bien, si no estoy infringiendo una ley matemática. Si yo multiplico y divido por 2, no estoy ni infringiendo una ley matemática ni estoy cambiando mi ecuación original, pero a lo mejor lo puedo hacer, pero no me conduce a nada, entonces lo hago y o no me conduce a nada o aún al contrario todavía me complica más las cosas. Ahí radica el grado de dificultad de la resolución de este ejercicio, tener esa cancha, esa perspicacia para darse cuenta de decir acá tengo que reemplazar esto por esto, multiplicarlo, dividirlo, sumarlo, restarlo. Todo eso, como uno lo logra, lógicamente, a través de hacer ejercicio, o sea, a través de la práctica. No hay otra forma. Van a ver que a medida
que van a ir haciendo ejercicio, poquito a poquito los van a ir resolviendo. Siempre les pongo el mismo ejemplo. Acuérdense cuando empezaron en primer año que les daba una ecuación difícil de despejar, una que era bastante compleja, y uno decía, ¿y cómo me doy cuenta cuando paso esto? Si primero paso la suma, o acá paso la división, o paso la raíz. Y luego que uno empezó a trabajar, a tener destreza matemática, es como que lo va tomando como normal, y lo va haciendo hasta en forma mecánica. Pero eso, como les digo, y se lo voy a repetir hasta el cansancio, la única forma de aprender es haciendo ejercicio. O sea, hay dos cosas acá en matemática que hay que hacer. Para saber resolver, necesitamos hacer ejercicio únicamente. Pero después no nos tenemos que quedar con solamente ser buenos resolviendo, porque eso no nos termina siendo que nosotros aprendamos matemáticas. Es una parte, es una partecita para luego desembocar de aprender matemáticas. O sea, nosotros necesitamos aprender matemáticas. Lógicamente necesitamos saber resolver, pero luego de saber resolver, tampoco nos quedemos con eso porque es algo mecánico, sino que tenemos que interpretar eso que estamos resolviendo. Ahí es como que vamos a ver hecho todo el paquete completo. Ahí vamos a redondear nuestros conceptos y ahí es cuando vamos a aprender matemáticas. Bueno, entonces, dicho esto, hasta aquí podrían ustedes ya estar en condición de resolver todos estos ejercicios, los cuales irían hasta el ítem 5 aquí de la página 108, que es límites infinitos. Ahora en el próximo video vamos a subir algunos ejercicios en modo de ejemplo de límites infinitos y de variables infinitas.